saludar en esta parte del programa a Luis Reina. Él es abogado, penalista, especialista en delitos de corrupción de funcionarios, profesor universitario. Muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Muchas gracias, Idania. Abogado Reina, como si no fuera suficiente con las 5 causas que ya se investigaban, el Ministerio Público inicia esta 6ª investigación. Uno se pregunta, ¿cuántas más? Lo que ocurre, Idania, es que se está revelando a partir de el inicio de investigaciones en personajes no aforados, es decir, personas que no tienen el privilegio del antejuicio o de un fuero especial, personas que no tienen cargos de cierta jerarquía, si vienen reconociendo datos, y sobre todo también por el empuje de las investigaciones periodísticas, se vienen reconociendo datos que vienen apareciendo como indicios que la nueva fiscal de la Nación viene utilizando para generar nuevas investigaciones respecto al presidente Pedro Castillo. Esta 6ª investigación es precisamente el paralelo, ¿no?, el espejo de la investigación que se sigue contra la sobrina del presidente Castillo, que es Jennifer Paredes, ¿no? Me pregunto, abogado, ¿ustedes se sorprenden como nosotros o ya forma parte de la cotidianidad de estas investigaciones en torno al presidente? A ver, nos sorprende la dimensión, ¿no? O sea, que esto ha pasado ya lamentablemente en las altas jerarquías de la administración pública, lo tenemos conocido lamentablemente, tenemos evidencia casuística cercana a expresidentes procesados, incluso presos, ¿no?, por delitos de corrupción. Pero quizás lo que sorprende es lo poco, la intervención del presidente, ¿no?, tan poco meditada, tan poco inteligente, ¿no? Porque claro, todos estos casos surgen en un contexto donde se termina involucrando directamente el presidente, ¿no? Familiares directos del presidente, en los que el presidente pues al final termina como que siendo el centro, ¿no?, de todo, ¿no? Lo cual me lleva a preguntarle, abogado Reina, ¿el presidente Castillo peca en su buena fe o en su ignorancia del manejo público o está consciente de todo esto que viene pasando en su entorno? Es difícil hablar acá de situaciones de inocencia política o de aprendizaje en la gestión pública, como ha querido plantear el presidente Castillo como regla general en materia de desarrollo de su política, ¿no?, de sus políticas, de su gestión pública, ¿no? Yo creo que es imposible que el presidente pueda ampararse en la idea de desconocimiento cuando tenemos personajes tan cercanos a él que realizan actos notorios de favorecimiento a particulares, ¿no? Y que además están vinculados con un ministro que es cercano al presidente y que es de los pocos que mantiene, ¿no?, su presencia en el gabinete, ¿no? Es bastante difícil que el presidente alegue desconocimiento cuando, de hecho, la permanencia de estos personajes en su entorno responde únicamente a decisión de él, ¿no? En el caso de su cuñada, Jennifer Paredes, que entiendo ha sido creada como una hija por el presidente Castillo, ¿puede ser esto una presión diferente a las que se han generado hasta ahora con otras detenciones? ¿Puede esto quizá empujarlo a lo que muchos en el Perú quisieran, que es la renuncia del cargo? Mira, a ver, desde la perspectiva jurídica, Dania, a ver, sí, la carga y la cercanía de los indicios han provocado que el presidente Castillo sea más enérgico en su respuesta pública, ¿no? Se ha tratado de victimizar, incluso han habido peligrosas declaraciones del premier, ¿no?, un poco asusando a ciertos sectores de los colectivos sociales que apoyan a Castillo, ¿no? Y eso sin duda es porque creo que Castillo se siente de cierta forma acorralado. Este caso es particularmente importante porque además se conecta directamente con la primera dama, porque se tratan de negocios en los que unas empresas, ¿no?, que luego
se revela que tiene pues movimientos económicos de recepción de dinero de familiares del presidente y la propia primera dama, ¿no? Entonces, ahí es difícil, ¿no? Sostener de que primero el presidente no está involucrado o no sabía, y esto un poco lo va arrinconando, ¿no? Al punto que seguramente por algún tipo de conexión con esa situación en concreto, su abogado renunció brevemente el día de ayer, ¿no? Entonces yo creo que el presidente se está sintiendo acorralado. No creo que estemos en condiciones de que él, por su forma de desarrollarse y desenvolverse, una situación donde él esté pensando en renunciar a la presidencia, ¿no? Yo creo que va a buscar polemizar, generar más enfrentamiento y buscar ahí mantenerse un poco en el poder, ¿no? Claro. Hay dos maneras de pararse frente a esto. Una, la que el presidente intenta vender. Acoso, persecución, manejo político de la oposición para terminar con su credibilidad, que se está usando al Ministerio Público para ir en su contra. Y la otra es que realmente hay un entramado de corrupción en torno al presidente Pedro Castillo que sobrepasa los límites de toda imaginación. ¿En cuál está usted? Yo particularmente creo que es lo segundo, ¿no? Porque si uno va observando los diversos casos, que no solamente se refieren al presidente de la República, el señor Pedro Castillo, sino también a su entorno, y sobre todo a una práctica, diría yo, recurrente de designación de funcionarios públicos de alta jerarquía que no reúnen los perfiles de cargo, ¿no? Que no son competentes para el ejercicio de funciones ejecutivas muy importantes. Yo creo que eso es indicador de que el señor Castillo pues ingresó al, a la administración pública, a la presidencia, bueno, claramente sin formación adecuada, pero sobre todo con el afán de obtener ciertos provechos, ¿no? No necesariamente diremos económicos, pero sí de cuotas de poder y de aprovechamiento de su entorno, que ha generado el aprovechamiento de parte de su entorno de situaciones en concreto, ¿no? Claro. Un buen ejemplo, por ejemplo, es el de la investigación que se sigue por la corrupción de los ascensos de la policía, ¿no? Claro, claro. Abogado, una última pregunta. ¿Hacia dónde transita esta realidad, esta consecución de eventos cotidianos? Lo que va a provocar, ¿no?, es que todo el entorno del presidente Castillo va a sufrir medidas cautelares personales en breve tiempo. Van a estar encarcelados. No es una sorpresa este diagnóstico, yo creo que muchos coincidimos con eso, y eso va a ir provocando quizás, ¿no?, la suspensión del propio presidente de sus actividades como presidente, quizás a través de una medida judicial, ¿no? Es algo Claro. que viene sonando con cierta fuerza. Abogado Luis Reina, gracias por acompañarnos la tarde de hoy.